Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola a todos, soy la maestra Scarlett.
Bienvenidos y bienvenidas a este martes, segundo día de nuestras clases, y les deseo muchas bendiciones y que Dios ilumine su espíritu para seguir conociendo muchos temas interesantes. Nos preparamos para desarrollar nuestras actividades de 3 interesantes asignaturas: Lengua Española, Ciencias de la Naturaleza y Francés. En mi asignatura de Lengua Española reforzaremos nuestros conocimientos acerca de los adjetivos determinativos. En Ciencias de la Naturaleza aprenderemos sobre el pH del suelo. Conoceremos cuáles son los tipos de suelos ideales para la agricultura. Y en la clase de francés vamos a aprender cómo describir una ciudad. Recuerden tomar notas de todo lo que vayamos exponiendo. Es así que nos preparamos y comenzamos a trabajar. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabías que los adjetivos son bastante importantes? Los adjetivos son palabras especiales, pues gracias a ellos podemos saber cómo es una persona, si un objeto es de alguien o no, si estamos cerca o lejos de algo, si somos primeros, segundos o terceros. En pocas palabras, hay un adjetivo para cada situación. En nuestra clase anterior pudiste aprender acerca del uso de los adjetivos calificativos. En el día de hoy continuarás aprendiendo acerca de los adjetivos, pero no los calificativos. Aprenderás acerca de los adjetivos determinativos y sus usos. Así que prepárate porque esta clase ya la vamos a iniciar. Saludos mis estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a su clase de Lengua Española con su profe Scarlett Rincón, con la finalidad de describir las cualidades de lugares turísticos de nuestra comunidad. Para que podamos obtener un mayor aprendizaje, vamos a recordar un poco lo trabajado en nuestro encuentro anterior. Aprendimos que los adjetivos son las palabras variables que expresan cualidades, propiedades o relaciones del sustantivo al que acompañan. En este caso, los adjetivos calificativos se pueden definir como esas palabras variables que permiten describir las características de los sustantivos. También pudimos comprender que de acuerdo a su proximidad con el sustantivo, los adjetivos calificativos pueden ser predicativos cuando se asocian las características al sustantivo haciendo uso de los verbos ser, estar o parecer, y atributivos cuando se ponen al lado del sustantivo para atribuirle una cualidad propia. Y por último, trabajamos los grados del adjetivo, que son 3. Grado positivo, cuando expresa de forma neutra la cualidad, limitándose a enunciarla. Grado comparativo, cuando se emplea para contrastar 2 cualidades de una persona o para contrastar 2 seres con la misma cualidad.
y grado superlativo que expresan que la cualidad es poseída en un nivel muy alto. Ya refrescada nuestra memoria, continuemos con nuestros objetivos del día. Es importante que puedas identificar de manera correcta los adjetivos calificativos para poder comprender el concepto y uso de los adjetivos determinativos y también lo puedas identificar. Por eso, te invito a que pongamos en práctica lo aprendido acerca del tema de los adjetivos calificativos por medio de la siguiente actividad. Bahía de las Águilas, la perla de Jaragua. El Parque Nacional Jaragua cuenta con lugares naturales de singular belleza escénica. La Laguna Oviedo, con sus humedales circundantes y los cayos que contiene, resulta un lugar espectacular. Las playas vírgenes de arena blanca, como Bahía de las Águilas, permiten disfrutar de amaneceres y atardeceres más hermosos del mundo. De manera similar, los humedales costeros y los acantilados rocosos de tierra firme y de la Isla Beata ofrecen vistas escénicas incomparables. Entre estos escenarios y paisajes sin igual, se destaca una de las maravillas de la naturaleza mejor conservadas en el sur de la República Dominicana, Bahía de las Águilas. La perla del Jaragua es una hermosa playa de arena blanca y aguas cristalinas, refugio de manatíes, tortugas y aves marinas. La zona de Bahía de las Águilas con su entorno se encuentra localizada en el Parque Nacional Jaragua, ubicado en el extremo más meridional de la isla de Santo Domingo, en el suroeste de la República Dominicana, provincia Pedernales. Como escuchamos en el texto anterior titulado Bahía de las Águilas, la perla de Jaragua, aquí vamos a identificar los adjetivos calificativos, para luego entonces conocer los adjetivos determinativos. Entonces, te invito a reflexionar sobre lo aprendido en el texto presentado. Vamos a identificar los adjetivos calificativos. ¿Cuáles has encontrado? Vamos a hacerlo juntos. Belleza, espectacular, blanca, hermoso, rocosos, firme, incomparable y cristalinas. Estas son características exclusivas de este maravilloso lugar. Por lo tanto, son adjetivos calificativos. Ahora sí, entonces, vamos a conocer los adjetivos determinativos, que juntamente con los calificativos son importantes al momento de describir lugares. Así que vamos a conocerlos. ¡Guau! ¡Qué carro! ¿Qué carro? Aquel de allá me lo quiero comprar. ¿Pero no crees que se parece al mío? Bueno, un poco. Además, hay demasiados carros parecidos. Bueno, entonces, ¿qué te parece si lo vemos más de cerca? Pues vamos. En la conversación anterior estuvieron presentes varios adjetivos determinativos. Vamos a profundizar un poco en torno a ellos. Los adjetivos determinativos o determinantes son aquellos que tienen como función principal identificar al sustantivo y dar más información acerca de su significado. También podemos decir que son aquellas palabras que acompañan a los sustantivos comunes, concretándolos y marcando su género y número. Estos pueden expresar en ocasiones ideas de posesión, ejemplo, mi auto; de distancia, ejemplo, aquella oficina; de cantidad imprecisa, por ejemplo, varias casas; o al introducir preguntas como por ejemplo, ¿qué carro? Y también exclamaciones, por ejemplo, ¿qué carro? Partiendo de lo anteriormente escuchado, nos podemos dar cuenta que los adjetivos determinativos se clasifican en los posesivos, que estos son los que expresan la pertenencia de algo a una o varias personas. Algunos ejemplos son los siguientes: mi auto, tu cuaderno, nuestro proyecto, su empresa. También están los demostrativos,
que son aquellas palabras que empleamos para señalar expresando la distancia que existe entre el hablante y lo señalado. Ejemplo, esa colina, este monasterio. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, compartamos el siguiente ejercicio. Deberás identificar en las siguientes 3 oraciones la existencia de adjetivos demostrativos o posesivos. Iniciemos. Oración número 1. Mi perro se escapó ayer de la casa. Te repito. Mi perro se escapó ayer de la casa. ¿Hay presencia de adjetivo posesivo en esta oración? Sí, muy bien. Y la identificamos en la palabra mi. Oración número 2. Esas fresas son ajenas. Esas fresas son ajenas. ¿Hay presencia de adjetivo demostrativo en esta oración? Sí, exactamente. Y lo identificamos en la palabra esas. Oración número 3. Tu televisor no lo han apagado durante todo el día. Tu televisor no lo han apagado durante todo el día. ¿Existe presencia de adjetivo posesivo en esta oración? Sí, muy bien. Y lo identificamos en la palabra tú. Si has contestado de la manera correcta, felicitaciones. Los adjetivos demostrativos están agrupados en 3 series, según expresen cercanía, por ejemplo, este, distancia media, por ejemplo, ese, o lejanía, por ejemplo, aquel. Vamos a conocer cuáles son estos 3. Los indefinidos. Los indefinidos son aquellas palabras que expresan cantidad, identidad o existencia de una forma imprecisa. Ejemplo, poco, poca, pocos, mucho, muchos, uno y unos, que se refieren a cantidad. Mismo, mismos, otras, otro y demás, que se refieren a identidad. Y algunos, cualquier y cualquiera, que se refieren a existencia. También están los numerales. Estos expresan cantidad, como por ejemplo los cardinales, que son los que expresan una cantidad exacta. Ejemplo, 2, 4 o 10. Y los ordinales, que son aquellos que expresan orden, por ejemplo, segundo, cuarto o décimo. También encontramos los interrogativos y exclamativos, que son palabras que posibilitan introducir una pregunta o una exclamación. Por ejemplo, ¿qué pantalón quieres? ¿Cuántos amigos tienes? En estos se deben tener presentes los pronombres interrogativos y exclamativos. Hemos aprendido bastante sobre los adjetivos determinativos. Te invito a que profundicemos nuestros conocimientos completando las siguientes oraciones. Número 1. Son aquellos que tienen como función principal identificar al sustantivo y dar más información acerca de su significado. Te repito nueva vez. Son aquellos que tienen como función principal identificar al sustantivo y dar más información acerca de su significado. ¿De qué estamos hablando? De los adjetivos determinativos. Muy bien. Número 2. Son aquellas palabras que empleamos para señalar expresando la distancia que existe entre el hablante y lo señalado. Te repito,
son aquellas palabras que empleamos para señalar expresando la distancia que existe entre el hablante y lo señalado. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los adjetivos demostrativos. Muy bien. Número 3. Son las 3 agrupaciones de los adjetivos demostrativos. Son las 3 agrupaciones de los adjetivos demostrativos. Los indefinidos, los numerales y los exclamativos e interrogativos. ¡Excelente! Espero hayamos coincidido con nuestras respuestas. Recuerda que los adjetivos determinativos o determinantes son aquellos que tienen como función principal identificar al sustantivo y dar más información acerca de su significado. Y también son aquellas palabras que acompañan a los sustantivos comunes marcando su género y número. Aprendimos que estos se clasifican en los posesivos y los demostrativos. Los demostrativos, a su vez, en indefinidos, numerales e interrogativos y exclamativos. De acuerdo a estos 3 últimos, quiero que me identifiques a qué tipo corresponde cada uno de los siguientes adjetivos demostrativos. Octavo. ¿A qué tipo de adjetivo demostrativo pertenece? Numeral. Muy bien. La oración o pregunta, ¿cuál vestido prefieres? ¿A qué tipo de adjetivo demostrativo pertenece? Al interrogativo. Muy bien. Hay mucha carne. ¿A qué tipo de adjetivo demostrativo corresponde esta oración? Al indefinido. Muy bien. Felicitaciones si has contestado de la manera correcta. No olvides que los aprendizajes de este día te servirán de ayuda en la producción de tus escritos y para desarrollar la competencia comunicativa y de pensamiento lógico, creativo y crítico. El que de verdad quiere algo se esfuerza por conseguirlo. Con esta frase hemos llegado al final de nuestra clase de lengua española. Espero continúen ampliando sus aprendizajes. Con cariño se despide tu profe querida, Scarlett Rincón. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo. Sin embargo, solo soñamos por ráfagas de pocos minutos. Si calculamos un promedio a lo largo de nuestra vida, soñamos un promedio de 6 años enteros. ¿Sabes por qué soñamos? Los sueños son parte de los seres vivos. Es por eso que se reflejan en la historia, en la mitología, incluso en la religión.
Mientras dormimos, el cerebro se activa casi en su totalidad, necesitando para eso que el flujo de sangre en el mismo sea el doble que el necesario durante el estado de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos. La corteza cerebral es la encargada de generar los sueños y solo una parte del cerebro deja de funcionar mientras dormimos. Y este es el centro lógico y por eso es que los sueños adquieren muchas veces tonos irreales. Los sueños pueden ser un reflejo fiel o en la mayoría de los casos reflejos de lo que ocupa nuestra mente como nuestros miedos o deseos. Es por eso que son comunes las pesadillas que nos recuerdan temores como un examen final o salirle corriendo a un perro grande. Así que ya lo sabes, como escribió Pedro Calderón de la Barca, que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¡Hasta la próxima! ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. Después de una Semana Santa de reflexión, hoy te traigo una técnica muy sencilla para saber si el pH del suelo es ácido, neutro, básico o alcalino. Para esto vamos a utilizar el tipo de suelo que vas a cultivar, vinagre, bicarbonato, agua, cucharas y vasos. Si quieres saber cómo vamos a realizar este experimento, qué vamos a observar en él, qué significa un pH de suelo ácido, neutro, básico o alcalino y por qué es importante conocer el pH del suelo, quédate ahí, que lo vamos a descubrir en unos minutos. Iniciamos Ciencias de la Naturaleza. ¿Cómo están mis chicos? Espero que excelente y de buen ánimo para adquirir sus aprendizajes. Soy Isaura Peralta, su maestra de Ciencias de la Naturaleza. El tema para hoy es pH del suelo. ¿Les causa curiosidad saber qué significa pH? Recordemos el tema anterior y lo descubrimos más adelante. En la clase anterior, titulada Tipos de suelo, vimos que el tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determinan sus propiedades físicas, que son textura, estructura,
capacidad de drenaje del agua y aireación. Y estas propiedades, a su vez, clasifican el suelo en suelo arenoso, calizo, humífero, arcilloso, pedregoso y limoso. ¿Cuál de estos tipos de suelo es el más adecuado para la agricultura? ¿Puedes recordarlo? Es el suelo humífero, por ser rico en materia orgánica. Ya que tienes la memoria fresca, iniciamos el tema para hoy. Una de las propiedades químicas del suelo es el pH. ¿Sabes qué significa pH del suelo? Es la concentración de iones de hidrógeno disueltos en el suelo. El pH indica qué tan ácido, neutro, básico o alcalino es el suelo. Las raíces de las plantas toman los nutrientes necesarios para su crecimiento y su desarrollo de las soluciones del suelo, por lo que es importante un pH equilibrado. ¿Y cómo sabemos si el suelo es neutro, ácido, básico o alcalino? Lo primero que debemos saber es que para medir estos parámetros existe una escala de pH que va de 0 a 14. Y el instrumento que se usa para medir el pH se llama pHímetro o potenciómetro, que es un sensor utilizado para medir el pH en una disolución. Cuando el sensor marca de 0 a 6.5, el pH es ácido. Si mide 7, la sustancia es neutra. De 7.5 a 14 es básico o alcalino. El pH es una de las propiedades más importantes del suelo, ya que interviene en la disponibilidad de los nutrientes. Controla muchas de las actividades químicas y biológicas que ocurren en el suelo y tiene influencia indirecta en el desarrollo de las plantas. El pH óptimo de los suelos agrícolas puede variar entre 6.5 y 7.5 para mayor productividad. ¿Cómo influye el tipo de pH sobre el suelo? Los suelos con pH neutro, o sea, 7, presentan porcentajes equilibrados y disponibilidad de micronutrientes y macronutrientes. Son ideales para que las plantas aprovechen sus nutrientes. Para continuar hablando de pH de suelo, primero debes saber la diferencia entre macronutrientes y micronutrientes. Los micronutrientes son los elementos como el boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc, que se requieren en menores cantidades por los cultivos, pero no significa que son menos importantes que los macronutrientes. Estos son elementos nutritivos como el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio, absorbidos por las plantas en mayores cantidades. Tanto los micronutrientes como los macronutrientes llevan a cabo funciones trascendentales para el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas. Ahora sí, estamos listos para continuar con el suelo. Ahora vamos a hablar de suelos ácidos y su pH. Los suelos ácidos tienen un pH inferior a 6.5.
presentan carencia de macronutrientes como por ejemplo calcio, magnesio, fósforo y potasio. Por otro lado, todos los micronutrientes como el boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc, excepto el molibdeno, son mejores absorbidos por este tipo de suelo. Un punto que debes tener claro es que los suelos ácidos no absorben molibdeno. ¿Y cuál es la importancia de este micronutriente en las plantas? Escuchemos. El molibdeno es un componente esencial en enzimas que convierten formas tóxicas del nitrógeno en aminoácidos. De nitrato lo convierten en nitrio y luego a amoníaco para sintetizar aminoácidos dentro de la planta. Los aminoácidos aportan de manera directa a la planta la materia prima básica para la formación de proteínas. El molibdeno lo necesitan las bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran en las legumbres para fijar el nitrógeno atmosférico. Las plantas también usan molibdeno para convertir el fósforo inorgánico a formas orgánicas dentro de ellas mismas. La deficiencia de molibdeno en las plantas se manifiesta en las hojas intermedias y en las más viejas, pero se propaga hacia el tallo y afecta a las hojas nuevas. Cuando hay mucha deficiencia de este nutriente, el crecimiento de la planta y la formación de flores están restringidos. Los cultivos que son más susceptibles a la deficiencia del molibdeno son los crucíferos, brócoli, coliflor y repollo, las legumbres, habas, arvejas y tréboles, las flores de Pascua y las prímulas. El pH ácido reduce la humificación, el desarrollo de la raíz de la planta y la mineralización de la materia orgánica. En resumen, los suelos ácidos pueden ser tóxicos para cultivos que no toleran un pH inferior a 5.5. El material más utilizado para reducir la acidez del suelo es la cal agrícola o calcita, la cual contiene principalmente carbonato de calcio. También se usa el óxido de calcio, conocido como cal viva, y el hidróxido de calcio, conocido como cal hidratada. Estas son fuentes apropiadas para corregir la acidez del suelo. ¿Pudiste captar algunas características de los suelos ácidos? Yo sé que sí. Probablemente ya estás pensando, ¡wow! ¿Cuál será el pH del suelo de mi patio? O, ¿no sabía que debía saber el pH del suelo para cultivar una planta? Pues sí, es importante, ya que puede que sea la respuesta clave si siembras una planta y no se reproduce adecuadamente. ¿Qué tal si aprendemos un poquito de los suelos alcalinos? Los suelos alcalinos tienen un pH superior a 7.5. Presentan altas concentraciones de iones de cloruro, sodio, boro, anión bicarbonato y aluminio, que son tóxicas para las plantas. El exceso de estas sustancias inhibe el transporte de oxígeno y nutrientes, es decir, el crecimiento de la raíz y la respiración de las plantas. Los suelos alcalinos poseen reducida solubilidad de nutrientes vegetales, particularmente de macronutrientes como fósforo, nitrógeno, azufre y potasio, y de micronutrientes como zinc, cobre, manganeso y molibdeno. Estos suelos suelen ser salinos y arcillosos. Existen muchas técnicas para corregir la alcalinidad del suelo.
Una de ellas es la corrección por adición de yeso. El yeso es una fuente de iones de calcio y se utiliza para reemplazar a los iones de sodio del suelo alcalino. ¿Qué tal si indagas más sobre otras técnicas utilizadas para reducir la alcalinidad o acidez del suelo? Vamos, aprende más del suelo. En las zonas rurales, por ejemplo, le echan cenizas al suelo para reducir su acidez. El objetivo de las técnicas que se usan para reducir tanto la acidez como la alcalinidad del suelo es obtener un pH alrededor de la neutralidad, entre 6.5 y 7.5 aproximadamente. En los suelos moderadamente y fuertemente ácidos, solo se podrán cultivar plantas acidófilas, como por ejemplo el maíz, el centeno y la patata. Mientras que en los ligeramente básicos o alcalinos se pueden desarrollar el arroz y la alfalfa. Un dato importante es que por encima de un pH de 9, la producción agrícola es casi nula. En general, el pH óptimo del suelo debe de variar entre 6.5 y 7.5 para obtener los mejores rendimientos y la mayor productividad. Este rango es donde los nutrientes son más fácilmente asimilables y nutren la mayoría de los cultivos. Un dato curioso es que el pH influye en la actividad y cantidad de microorganismos en el suelo. Un pH inferior a 5.5, o sea, ácido, tienden a predominar los hongos en el suelo. Y en un pH alto, o sea, alcalino, hay más actividad de bacterias. Al inicio de la clase decía que se usa un pHímetro para medir el pH del suelo. Pero si no tienes este instrumento y no vas a cultivar una gran extensión de terreno, hay técnicas caseras que te pueden ayudar a saber si tu suelo es ácido, neutro, básico o alcalino. En la introducción te dejé una lista de ingredientes que nos servirán para saber el pH aproximado de una pequeña porción de suelo. Vamos a experimentar. Mientras te explico lo que observamos, presta atención y cuando tengas los ingredientes, haz el experimento en casa. Anota tus observaciones y preséntala a tu profe guía. Bien, para el experimento vamos a utilizar suelo. En este caso yo voy a utilizar dos tipos de suelo, un suelo limoso y un suelo arcilloso. Vamos a utilizar vinagre, bicarbonato, agua, 2 cucharas y 4 vasos. 2 vasos para cada tipo de suelo. Es importante que te aclare que la reacción química de un ácido con una base tendrá como resultado desprendimiento de gases que podemos observar en forma de burbujas. Esto quiere decir que si agregamos vinagre, un ácido, al suelo y hace muchas burbujas, el suelo es alcalino. Si hace poquitas burbujas, el suelo es ligeramente básico. O si no se aprecia burbuja, el suelo es neutro. Cuando agregue bicarbonato, que es una sustancia alcalina, si libera muchas burbujas, el suelo es ácido. Si no se aprecia o son poquitas burbujas, el suelo es neutro o ligeramente ácido. Ahora sí, estamos listos para el procedimiento.
En cuanto al suelo arcilloso, ya he realizado el procedimiento de ponerlo en los vasos, agregué una porción a cada vaso y le agregué agua, puesto que el suelo arcilloso es muy compacto y necesita más tiempo para que se disuelva. Ahora haré el procedimiento con el suelo limoso. Voy a agregar una porción de suelo a cada vaso, aproximadamente 2 cucharadas. Estoy agregando el suelo limoso al segundo vaso y vamos a proceder a colocarle un poquito de agua a cada vaso. Aproximadamente 1/3 del vaso. Movemos un poquito para disolver las partículas del suelo. Muy bien. Hacemos lo mismo con el segundo vaso. Movemos un poquito para disolver las partículas del suelo. Les recuerdo, este procedimiento ya lo habíamos realizado con el suelo arcilloso antes. Bien, ahora vamos a agregar los reactivos. A una porción de suelo limoso le voy a agregar vinagre. Y también le voy a agregar vinagre a una porción del suelo arcilloso. Voy a repetir el procedimiento ahora con otra cuchara. Voy a agregar bicarbonato al suelo limoso y voy a agregar bicarbonato al suelo arcilloso. Con la cuchara que agregué bicarbonato, muevo un poquito los tipos de suelo que tienen bicarbonato. Con la otra cuchara, muevo un poquito los tipos de suelo que tienen el ácido. Muy bien, repetimos el mismo procedimiento con el suelo arcilloso y luego de un ratito vamos a empezar a notar la reacción química. En el caso del suelo limoso podemos apreciar que está empezando a desprender pequeñas burbujitas. Eso quiere decir que este suelo es ligeramente ácido, porque el suelo que está reaccionando es el que agregamos bicarbonato. En el caso del suelo arcilloso, está desprendiendo burbujita el suelo que tiene ácido. Esto quiere decir que probablemente este suelo es ligeramente básico o alcalino. Bien, ¿qué les pareció el experimento? ¿Aprendieron un poco más sobre el pH del suelo? Espero que así sea. Mis chicos, la clase de hoy nos mostró lo importante que es saber el pH del suelo para producir adecuadamente nuestros alimentos. También vimos técnicas para adecuar el suelo y hacerlo un poco más neutro. Además, sabemos que el pH ideal para la mayoría de los cultivos agrícolas es de 6.5 a 7.5 en la escala de pH. Conocer nuestro suelo es relevante para cuidar de él y velar por la calidad de los productos que consumimos. Hablando de cuidar del suelo, no te pierdas la próxima clase, donde hablaremos de fertilidad del suelo y cómo prevenir la erosión de este valioso recurso natural. Hemos finalizado por hoy. Recuerda realizar tu experimento cuando tengas tus ingredientes. Trabaja tu cuadernillo, cuídate y cuida de los demás. Fue un placer que me acompañes en una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Hasta pronto, te acompañó Isaura Peralta.
Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Científicos e ingenieros biomecánicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte lograron triplicar la velocidad de un robot gracias a la biomecánica del guepardo, el nombre del cual lleva este nuevo avance tecnológico LEAP. Este nuevo tipo de robot blando es capaz de moverse rápidamente sobre superficies sólidas o en el agua que las generaciones anteriores de estas máquinas autónomas. Los investigadores se inspiraron en el guepardo para crear un tipo de robot blando que tiene una columna vertebral biestable accionada por resorte, lo que significa que el robot tiene dos estados estables. Los robots blandos más rápidos hasta ahora podían moverse a velocidades de hasta 0.8 longitudes de cuerpo por segundo. En superficies planas y sólidas pueden alcanzar velocidades de hasta 2.7 longitudes de cuerpo por segundo, 3 veces más rápido a una frecuencia de actuación baja de aproximadamente 3 hercios. Estos robots, llamados LEAP galopantes, tienen aproximadamente 7 centímetros de largo y pesan alrededor de 45 gramos. Aquafy, Internet inalámbrico debajo del agua. Este nuevo sistema experimental, conocido como Aquafy, funciona básicamente cuando el buzo empieza enviando datos desde un dispositivo inteligente. Estos datos se transmiten como ondas de radio hasta otro dispositivo montados en los tanques del oxígeno del buzo. Una microcomputadora convertiría los datos en una serie de pulsos de luz ultra rápidos, cada pulso representado un 1 o un 0 en código binario. Esos pulsos se emitirían posteriormente hacia la superficie, utilizando un láser integrado de 520 nanómetros o una matriz de LED verdes. Los LED podrían enviar los datos a distancias relativamente cortas con poca potencia, mientras que el láser podría enviarlos más lejos, pero usaría más energía para hacerlo. Al llegar a la superficie, los pulsos de la luz serían recibidos por un fotodetector en la parte inferior de un barco y un ordenador procesaría los datos. A partir de ahí, los archivos podrían cargarse en Internet vía satélite. Estamos aquí en la jornada de vacunación de todos los docentes, administrativos y de apoyo del sector público y privado. El proceso ha sido fabuloso. Desde que llegué, todas las atenciones del lugar, hice el protocolo, llené mi formulario y ya estoy vacunada. ¿Sabías que Dakar es una de las ciudades del continente africano más visitada en estos últimos tiempos? La ciudad de Dakar recibe alrededor de 3 millones de turistas anuales. Es una ciudad bella, moderna y llena de vida. A continuación, te presentaré los lugares más visitados en Dakar. Ellos son la Reserva de Bandia, el Parque Nacional del Delta de Saloum, la Reserva de Fatala, el Lago Rosa y Saint-Louis. ¿Y tú? ¿Puedes hablar de tu ciudad? ¿Puedes hacer una breve descripción de tu ciudad? Si no puedes, te invito a ser parte de esta clase porque a continuación aprenderás eso
y mucho más. Alors on commence. Queridos, queridas estudiantes, bienvenue encore une fois à la clase de français. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. Pero antes, ¿qué tal si revisamos un poco lo que hemos estudiado en la clase pasada? En la clase pasada estuvimos hablando sobre medios de transporte en francés. Repasamos un poco lo que hemos visto en la clase anterior antes de entrar a la clase de hoy, que es simplemente cómo describir a una ciudad. Dijimos que los medios de transporte son avion, moto, vélo, train, bus, bateau. Par exemple, il va aux Pays-Bas en avion. Elle va a los Países Bajos en avión. Ils vont à Toulouse en train. Ellos van a Toulouse en tren. Tomamos otros ejemplos con las preposiciones de lugar en y a, con los medios de transporte para poder entrar a nuestra clase de hoy. Repasamos. Je vais à Santiago en bus. Yo voy a Santiago en guagua. Él va a Barahona a moto. Ella va a Barahona en motor. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido este repaso sobre medios de transporte en francés. Como habíamos dicho al principio, hoy vamos a aprender cómo describir a una ciudad. Espero que estén listos para hacer este viaje hacia el saber conmigo. ¿Cómo peut-on décrire une ville en français? ¿Cómo podemos describir una ciudad en francés? Quels sont les verbes, les expressions et les adjectifs qu'on peut utiliser pour décrire une ville? ¿Cuáles son los verbos, expresiones y los adjetivos que podemos utilizar para describir una ciudad? Para ayudarte a contestar estas preguntas, presta mucha atención. Pour décrire une ville en français, on peut utiliser des adjectifs, des verbes y des traits connus de la ville. Para describir una ciudad en francés, podemos usar adjetivos, verbos y lugares conocidos de la ciudad. On peut dire, par exemple, podemos decir, por ejemplo, c'est une ville, es una ciudad, moderne, moderna, touristique, turística, ancienne, vieja, calme, calmada, romantique, romántica, propre, limpia. Repite después de mí. C'est une ville, es una ciudad, moderne, moderna, touristique, turística, ancienne, vieja, calme, calmada, romantique, romántica, propre, limpia. Voyons un exemple. La ville de Santo Domingo est une ville moderne et propre. La ciudad de Santo Domingo es una ciudad moderna y limpia. Repite después de mí. Moderne, moderna. Touristique, turística. Ancienne, vieja. Calme, calmada. Romantique, romántica. Propre, limpia. On peut utiliser des verbes comme. Podemos utilizar verbos como pouvoir, poder, se promener, pasearse, connaître, conocer, avoir, tener, visiter, visitar. Repite después de mí. Visiter, pouvoir, se promener, connaître, avoir. Por ejemplo,
On peut aller au ciné tous les samedis. Podemos ir al cine todos los sábados. On peut aller au ciné tous les samedis. Podemos ir al cine todos los sábados. On peut se promener au centre-ville. Podemos pasearnos en el centro de la ciudad. On peut se promener au centre-ville. Podemos pasearnos en el centro de la ciudad. On peut aller à la montagne. Podemos irnos a la montaña. On peut aller à la montagne. Podemos irnos a la montaña. Pour toi, quels sont les lieux les plus importants d'une ville? Para ti, ¿cuáles crees que son los lugares más importantes de una ciudad? Veámoslos juntos. Les lieux les plus importants d'une ville sont les suivants. Los lugares más importantes de una ciudad son los siguientes. L'école primaire, la escuela primaria. La gare, la estación. Le musée, el museo. L'hôpital, el hospital. L'hôtel, el hotel. La pharmacie, la farmacia. Le supermarché, el supermercado. L'université, la universidad. Repite después de mí. L'école primaire. La gare. Le musée. L'hôpital. L'hôtel. La pharmacie. Le supermarché. L'université. Para seguir desarrollando nuestro tema, presta atención a lo que sigue. Allô, Saïli? Comment vas-tu là-bas? Je vais bien. Et toi? Très bien. Dis-moi donc, tu aimes là où tu es? La ville là où je suis? Oui. Oui, j'aime bien. Alors, tu peux me décrire la ville là où tu es? Ben bon, c'est une ville moderne, calme, touristique et pleine de vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? On peut aller au ciné, visiter les lieux historiques, promener au bord de la mer, etc. Wow! Profite les vacances, mon ami. D'accord, merci mon ami. Para entender mejor, vamos a traducir el diálogo en español. Hola, Saïli. ¿Cómo estás allí? Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Entonces dime, ¿te gusta el lugar donde tú estás? ¿La ciudad donde estoy? Sí. Sí, me gusta. Entonces, ¿puedes describirme la ciudad donde estás? Bueno, es una ciudad moderna, tranquila, turística y llena de vida. ¿Y qué se puede hacer allí? Se puede ir al cine, visitar lugares históricos, caminar junto al mar, etc. ¡Wow! Disfruta tus vacaciones, amigo. Ok, gracias, amigo. ¿Cuáles son las palabras que usó Saïli para describir la ciudad? Las palabras que usó el profe para describir la ciudad fueron estas. C'est une ville moderne, calme, touristique et pleine de vie. Es una ciudad moderna, tranquila, turística y llena de vida. ¿Qué se puede hacer en la ciudad donde está el profe Saïli? On peut aller au ciné, visiter les lieux historiques, promener au bord de la mer, etc. Podemos ir al cine, visitar lugares históricos, caminar junto al mar, etc. Queridos y queridas estudiantes, espero que hayan entendido el diálogo perfectamente. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos sobre los vocabularios, los verbos que podemos utilizar para describir una ciudad. También aprendimos algunos lugares importantes que debe tener una ciudad. Repasamos un poco. Para describir la ciudad, podemos decir, por ejemplo, c'est une ville, es una ciudad. Moderne, moderna.
touristique, turística, ancienne, vieja o antigua, calme, calmada, romantique, romántica, propre, limpia. Por ejemplo, repite después de mí. Moderne, moderna. Touristique, turística. Ancienne, vieja o antigua. Calme, calmada. Romantique, romántica. Propre, limpia. Por ejemplo, la ville de Santo Domingo est une ville moderne et pleine de vie. La ciudad de Santo Domingo es una ciudad moderna y llena de vida. Los verbos que podemos utilizar para decir lo que se puede hacer en una ciudad son pouvoir, poder, se promener, pasearse, connaître, conocer, avoir, tener, visiter, visitar. Repite después de mí. Pouvoir, poder, se promener, pasearse, connaître, conocer, avoir, tener, visiter, visitar. Por ejemplo, on peut aller au ciné, visiter les sites historiques et promener au bord de la mer. Podemos ir al cine, visitar sitios históricos y caminar junto al mar. Ahora revisemos algunos lugares de gran importancia en una ciudad. L'école primaire, la escuela primaria. La gare, la estación. Le musée, el museo. L'hôpital, el hospital. L'hôtel, el hotel. La pharmacie, la farmacia. Le supermarché, el supermercado. L'université, la universidad. Repite después de mí. L'école primaire, la escuela primaria. La gare, la estación. Le musée, el museo. L'hôpital, el hospital. L'hôtel, el hotel. La pharmacie, la farmacia. Le supermarché, el supermercado. L'université, la universidad. Estimados y estimadas estudiantes, para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, describiendo tu ciudad con tus familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero, por eso que aprendemos desde casa. Y te digo, para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tu miedo de fracasar. Con esta frase se despide tu profesor de francés, Échanson la Jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube
Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola, soy tu doctor Ricardo Carrasco. En esta cápsula seguiremos conociendo más información sobre la alimentación saludable. Anteriormente abordamos el tema de las frutas y los vegetales. ¿Lo recuerdan? Yo espero que sí. Hoy les daré un consejo para llevar una alimentación saludable. Lo primero que debes saber es que para llevar una alimentación saludable no solo debes de preocuparte por los alimentos que consumes, sino por la frecuencia en que te nutres. Por eso es importante saber que necesitas consumir 3 comidas, pero al mismo tiempo 2 meriendas. De esta manera le darás al cuerpo suficiente energía para realizar todas sus actividades cotidianas. Es muy importante consumir alimentos que sean ricos en fibra, como son los cereales integrales, es decir, avena, trigo, legumbres como es la habichuela, y frutas como la piña. Otro factor que debemos de tener en cuenta es reducir el consumo de azúcar, sal y grasas. Por ejemplo, no debemos de abusar de los dulces, ni los refrescos, ni los jugos artificiales, bizcochos, snack o frituras. Si seguimos esta regla, evitaremos las enfermedades que son del corazón, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, entre otras. Otro consejo que les puede ser muy útil para mejorar su calidad de vida es tomar 12 vasos de agua al día para mantener el cuerpo hidratado. Yo espero que ustedes tomen en cuenta todos estos consejos y que recuerden que un cuerpo sano se traduce en una vida más feliz. En la próxima cápsula hablaremos sobre algunos tips de preparar alimentos. Y recuerda que en la educación está la salud. Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso. Qué bueno que estuvieron muy atentos a sus clases hasta estos últimos minutos. ¿Verdad que los temas desarrollados fueron muy interesantes? Veamos lo que trabajamos en la clase de hoy. Recordamos que en lengua española reforzamos nuestros conocimientos acerca de los adjetivos determinativos. Conocimos cuáles son y cómo los utilizamos. En Ciencias de la Naturaleza aprendimos sobre el pH del suelo y conocimos cuáles son los tipos de suelos ideales para la agricultura. Y en la clase de francés aprendimos cómo describir una ciudad. Bahía de las Águilas, la perla de Jaragua. El Parque Nacional Jaragua cuenta con lugares naturales de singular belleza escénica. La Laguna Oviedo, con sus humedales circundantes y los cayos que contiene, resulta un lugar espectacular. Las playas vírgenes de arena blanca, como Bahía de las Águilas, permiten disfrutar de amaneceres y atardeceres más hermosos del mundo.
De manera similar, los humedales costeros y los acantilados rocosos de tierra firme y de la Isla Beata ofrecen vistas escénicas incomparables. Entre estos escenarios y paisajes sin igual, se destaca una de las maravillas de la naturaleza mejor conservadas en el sur de la República Dominicana, Bahía de las Águilas. La Perla del Jaragua es una hermosa playa de arena blanca y aguas cristalinas, refugio de manatíes, tortugas y aves marinas. La zona de Bahía de las Águilas con su entorno se encuentra localizada en el Parque Nacional Jaragua, ubicado en el extremo más meridional de la isla de Santo Domingo, en el suroeste de la República Dominicana, provincia Pedernales. Como escuchamos en el texto anterior titulado Bahía de las Águilas, la Perla de Jaragua, aquí vamos a identificar los adjetivos calificativos, para luego entonces conocer los adjetivos determinativos. Entonces, te invito a reflexionar sobre lo aprendido en el texto presentado. Vamos a identificar los adjetivos calificativos. ¿Cuáles has encontrado? Vamos a hacerlo juntos. Belleza, espectacular, blanca, hermoso, rocosos, firme, incomparable y cristalinas. Estas son características exclusivas de este maravilloso lugar. Por lo tanto, son adjetivos calificativos. Ahora sí, entonces, vamos a conocer los adjetivos determinativos, que juntamente con los calificativos son importantes al momento de describir lugares. Así que vamos a conocerlos. ¡Guau! ¡Qué carro! ¿Qué carro? Aquel de allá me lo quiero comprar. ¿Pero no crees que se parece al mío? Bueno, un poco. Además, hay demasiados carros parecidos. Bueno, entonces, ¿qué te parece si lo vemos más de cerca? Pues vamos. En la conversación anterior estuvieron presentes varios adjetivos determinativos. Vamos a profundizar un poco en torno a ellos. Los adjetivos determinativos o determinantes son aquellos que tienen como función principal identificar al sustantivo y dar más información acerca de su significado. También podemos decir que son aquellas palabras que acompañan a los sustantivos comunes, concretándolos y marcando su género y número. Estos pueden expresar en ocasiones ideas de posesión, ejemplo, mi auto; de distancia, ejemplo, aquella oficina; de cantidad imprecisa, por ejemplo, varias casas; o al introducir preguntas como por ejemplo, ¿qué carro? Y también exclamaciones, por ejemplo, ¿qué carro? Partiendo de lo anteriormente escuchado, nos podemos dar cuenta que los adjetivos determinativos se clasifican en los posesivos, que estos son los que expresan la pertenencia de algo a una o varias personas. Algunos ejemplos son los siguientes: mi auto, tu cuaderno, nuestro proyecto, su empresa. También están los demostrativos, que son aquellas palabras que empleamos para señalar, expresando la distancia que existe entre el hablante y lo señalado. Ejemplo, esa colina, este monasterio. El pH ácido reduce la humificación, el desarrollo de la raíz de la planta y la mineralización de la materia orgánica. En resumen, los suelos ácidos pueden ser tóxicos para cultivos que no toleran un pH inferior a 5.5. El material más utilizado para reducir la acidez del suelo es la cal agrícola o calcita, la cual contiene principalmente carbonato de calcio. También se usa el óxido de calcio, conocido como cal viva, y el hidróxido de calcio, conocido como
cal hidratada. Estas son fuentes apropiadas para corregir la acidez del suelo. ¿Pudiste captar algunas características de los suelos ácidos? Yo sé que sí. Probablemente ya estás pensando, ¡wow! ¿Cuál será el pH del suelo de mi patio? O, no sabía que debía saber el pH del suelo para cultivar una planta. Pues sí, es importante, ya que puede que sea la respuesta clave si siembras una planta y no se reproduce adecuadamente. ¿Qué tal si aprendemos un poquito de los suelos alcalinos? Los suelos alcalinos tienen un pH superior a 7.5. Presentan altas concentraciones de iones de cloruro, sodio, boro, anión bicarbonato y aluminio, que son tóxicas para las plantas. El exceso de estas sustancias inhibe el transporte de oxígeno y nutrientes, es decir, el crecimiento de la raíz y la respiración de las plantas. Los suelos alcalinos poseen reducida solubilidad de nutrientes vegetales, particularmente de macronutrientes como fósforo, nitrógeno, azufre y potasio, y de micronutrientes como zinc, cobre, manganeso y molibdeno. Estos suelos suelen ser salinos y arcillosos. Pour décrire une ville en français, on peut utiliser des adjectifs, des verbes y des lettres très connues de la ville. Para describir una ciudad en francés, podemos usar adjetivos, verbos y lugares conocidos de la ciudad. On peut dire, par exemple, podemos decir, por ejemplo, c'est une ville, es una ciudad, moderne, moderna, touristique, turística, ancienne, vieja, calme, calmada, romantique, romántica, propre, limpia. On peut utiliser des verbes comme, podemos utilizar verbos como pouvoir, poder, se promener, pasearse, connaître, conocer, avoir, tener, visiter, visitar. Repite después de mí. Visiter, pouvoir, se promener, connaître, avoir. Por ejemplo, on peut aller au ciné tous les samedis. Podemos ir al cine todos los sábados. On peut aller au ciné tous les samedis. Podemos ir al cine todos los sábados. Pour toi, quels sont les lieux les plus importants d'une ville? Para ti, ¿cuáles crees que son los lugares más importantes de una ciudad? Veámoslos juntos. Les lieux les plus importants d'une ville sont les suivants. Los lugares más importantes de una ciudad son los siguientes. L'école primaire, la escuela primaria. La gare, la estación. Le musée, el museo. L'hôpital, el hospital. L'hôtel, el hotel. La pharmacie, la farmacia. Le supermarché, el supermercado. L'université, la universidad. Repite después de mí. L'école primaire. La gare. Le musée. L'hôpital. L'hôtel.
la pharmacie, le supermarché, l'université. Les recomiendo, como siempre, mantener los protocolos de salud y que te cuides mucho, al igual que debes cuidar a tu familia. Recuerda repasar las notas de todo lo aprendido y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Me despido con una frase del ministro Malcolm X. La escuela es nuestro pasaporte para el futuro, ya que el mañana pertenece a quienes se están preparando para enfrentarlo hoy. Soy su maestra Scarlett y les envío un abrazo en la distancia. Hasta la próxima. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.